Entonces, vamos a ver cómo trabajar con clases, cómo crear clases y a partir de ella objetos en Java. ¿Y qué es un objeto? Un objeto es cualquier cosa, ¿cierto? Va a ser un elemento que tiene relacionado un estado y un comportamiento. Los objetos en el software son usualmente usados para referirse como un modelo de los objetos del mundo real que se podrá encontrar en el día a día. Entonces yo puedo tener un objeto llamado edificio, uno llamado cliente, y así sucesivamente, ¿cierto? Y los objetos son generados a partir de una clase. ¿Y qué es una clase? Es un plano o un prototipo del cual son creados los objetos. ¿Listo? Por defecto el sistema ya trae sus propias clases, ya hemos hecho uso de diferentes objetos, el text field, el label, no son objetos, pero esos objetos salieron de una clase. Esa sección, esa clase que yo defina, modela el estado del comportamiento del objeto, que puede representar algo del mundo real, ¿sí? Intencionalmente nos vamos a enfocar en lo básico. Vamos a hacer una abstracción completa de los objetos que vamos a usar. Abstracción, entonces, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo importante, lo básico de esos objetos que vamos a crear? ¿Listo? Bueno. El cuerpo de una clase que va a estar entre llaves contiene todo el código que proporciona el ciclo de vida de los objetos que son creados con esa clase. Entonces lo primero que vamos a tener en mi clase es el constructor, y es el que permite inicializar nuevos objetos, y ahí viene la palabra clave, new, porque siempre que yo creo un nuevo objeto tengo que hacer uso de esa palabra. En el 90% de los lenguajes de programación es así. Todo lo que esté orientado a objetos, por ahí en alguna parte, vamos a ver, new, ¿sí? Y yo cuando digo new voy a tener la declaración de los campos que se deben proporcionar para determinar el estado de ese objeto. También voy a tener disponible desde la clase los métodos que implementan el comportamiento de la clase y sus objetos. Y yo voy a poder decir, el objeto cliente puede hacer algunas operaciones, realizar un retiro, una consignación, lo que sea. Y cada método, ¿qué es? No es más que una función que lleva a cabo unas operaciones sobre algunas variables. ¿Listo? Muy bien. Desde el ejemplo de la declaración de una clase. En primera instancia, ¿qué es lo que vamos a necesitar? El modificador de acceso. Normalmente las clases son públicas, entonces vamos a crear una clase pública. Luego va el nombre de la clase, como usted quiera ponerlo. Eso sí, si lo define con inicial mayúscula, cuando vaya a crear los objetos de esa clase, llámelo con la misma forma. ¿Listo? Abro llave, listo. Inicia el bloque para la clase. Normalmente, en la primera parte de la clase se definen las variables o los campos que se van a manipular para estos objetos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a crear una clase llamada cuadrado, eso es square. Para cuadrado yo necesito conocer un lado. Si yo conozco un lado, ya sé las medidas del cuadrado, ¿sí o no? Y necesito conocer el color. Entonces voy a definir dos variables que van a representar esas propiedades, tamaño y color. Yo puedo decidir si esto va a ser público o privado. Si es público, al momento de crear el objeto yo puedo acceder directamente a esta variable, a esa propiedad. Directamente lo podría hacer. Lo normal es, más bien, poner esto privado para que sea otro método el que manipule eso. ¿Listo? Ahorita lo vemos. Vamos a hacer los cambios respectivos y notar las diferencias. ¿Listo? Entonces, normalmente, primera sección de una clase, variables. Todas las que usted quiera. Con su respectivo tipo de dato. ¿Listo? Bien. Usualmente después viene el constructor. ¿Y qué es el constructor? Un método con una característica particular. Tiene exactamente
el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Otra característica. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. Súper, bien, bien. Bien, esos son los comerciales. Inmediatamente después del modificador de acceso para un método, deberíamos poner si ese método retorna algo. Va un tipo de dato. O si no, va esta palabrita void. ¿Qué significa void? Casi. No, ¿qué significa void? Menos. Juliano. Menos. ¿Quién dijo Juliano? Se devuelve algoritmo sur. Vacío. Que no devuelve nada. Más bien, ¿cierto? No devuelve nada. Aquí yo podría poner int, string, double, lo que sea. Si el método retorna algo. Si no retorna algo, es porque estará haciendo algo con alguna de estas variables, estaría haciendo un cálculo, hace algo. Pero el constructor, que es lo que estamos aquí definiendo, no tiene eso. No devuelve nada, ni siquiera vacío. Les va, public, normalmente tiene que ser público. Para poder crear un objeto, ese método tiene que ser público. Inmediatamente después, el nombre de la clase. Y a continuación, como es un método, yo en los métodos debo indicar si existen parámetros de entrada. Así no existan, tengo que poner aquí paréntesis. Y entre paréntesis van todos los parámetros de entrada. Usted decide, dependiendo de la complejidad del ejercicio, de la necesidad del caso, vamos a decir, bueno, necesito un parámetro de entrada, necesito dos parámetros de entrada. Y esos parámetros de entrada nos van a decir, al momento de crear el objeto, que es obligatorio. Es posible que yo deje ese paréntesis en blanco. Entonces puedo crear un objeto sin nada, sin ningún dato. Pero en este caso para crear un objeto necesito dos parámetros de entrada. Entonces yo tengo que proporcionar el tamaño, que lo voy a identificar con esta variable start size, y esta otra que dice start color. Y por los nombres yo ya me imagino que es eso, ¿sí o no? Tamaño y color que se los asigno a las variables. ¿Cuáles? Las que están aquí al interior de mi clase. Listo, claro, está ahí. Eso es el constructor. ¿Cuándo se invoca el constructor? Pues cuando yo estoy creando por aquí un objeto, voy a crear un objeto de la clase Square. ¿Cómo lo hago? Primero invoco la clase Square. Luego doy el nombre del objeto. Póngale C. ¿Cierto? Ahí lo que le he dicho al sistema es, vean, necesito un espacio en memoria que se va a llamar C. Será de tipo Square, pero solamente el espacio en memoria, no más. Yo podría en otra línea, ahí sí, crear el objeto. O sea, solamente reservo el espacio, falta acondicionar ese espacio. ¿Listo? Y acondicionar el espacio es lo siguiente. Ahí lo estoy acondicionando. Ahí le estoy diciendo, vea, ese espacio que yo reservé en memoria va a tener unas características. ¿Cuáles? Estas que están acá. Esto, todo esto. Entonces ya no va a ser un simple un espacio en memoria, no, va a ser un lugar de almacenamiento donde voy a poder determinar el contenido de la variable size y el contenido de la variable color. ¿Sí? Si yo no pongo esto, si yo no le digo new, todavía no puedo hacer uso de C. Listo, él sabe que tenemos un espacio reservado llamado C, pero todavía no sabemos cómo está estructurado C. O sea, un objeto tiene comportamiento y tiene propiedades. ¿Sí? Aquí estoy diciendo, voy a fabricar un edificio. Bueno, pues eso no es suficiente. ¿Un edificio de qué? De uso comercial, de uso residencial, de 20 pisos, de 10 pisos, no sabemos nada hasta acá, en este punto. Solamente sabemos que eso es un edificio. Pero acá ya cuando le decimos new square, que ya ahí sí, el sistema viene que identifica, ok, eso va a ser un edificio de uso comercial, va a tener 10 pisos y va a tener tales características. Eso lo dice el new, el nombre de la clase. En este caso puntual, eso va a ser un cuadrado que va a tener un size, un lado, una medida de un lado, y va a tener un color. Listo. Luego, después de ese new,
y el nombre de la clase tengo que entregarle unos parámetros, tengo que entregarle 1 y 2 parámetros. Y pilas, los parámetros deben coincidir en cantidad, tienen que ser 2. En tipo, uno tiene que ser int y el otro tiene que ser string. Y en orden, tengo que entregar un int y un string, pero en ese mismo orden. Primero el int, luego el string. ¿Sí? Entonces, en conclusión, yo puedo crear un objeto. Finalmente va a quedar algo así. Voy a llamar a la clase square. Voy a decir el nombre del objeto. Inmediatamente podría decir new square. Y según esto, tengo que entregarle algo que represente la medida del cuadrado y otra cosa que represente el color. Es un string, entonces entre comillas simples, ahí pondría yo el color. Bueno, no me cabe, pero me tiene la idea, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Luego, ese es el constructor. ¿Es obligatorio ponerlo? No, no es obligatorio. Si yo no lo pongo, el sistema lo crea internamente y simplemente me deja todos los parámetros en nulo, pero fabrica el objeto. ¿Listo? Y finalmente, después del constructor van los métodos generales, o sea, unas funciones que tendrán determinada alguna tarea. Realizar un cálculo, más adelante realizar una consulta SQL en la base de datos, manipular cualquier cosa. ¿Listo? En este caso, bueno, ahí me está diciendo que la clase Square tiene 3 métodos, aunque aquí veo solamente 2. Bueno, tenemos ahí más. Aquí está el segundo método. Debemos indicarle modificador de acceso, si ese método es público o privado. Si queremos que ese objeto pueda utilizar ese método, pues el método debe ser público. Listo. Luego va a decir si ese método retorna algo. Si retorna algo, ahí pongo el tipo. Si no retorna nada, pongo void. Luego, nombre del método. Le indico si es necesario tener unos parámetros de entrada. Si es necesario, ahí puedo estoy utilizando un solo parámetro de entrada. Y luego en el cuerpo, ¿qué hace ese método? Aquí la única finalidad del método es, por la palabra lo dice, ¿sí o no? Cambiar el color. Entonces, si yo quiero cambiar el color, yo necesito saber a qué color voy a cambiar. Ese es mi parámetro de entrada, new color. Y cuando yo reciba ese parámetro de entrada aquí, new color, úselo como usted quiera. Lo puede asignar a una de sus variables o puede operar con ella. Sume, resta, multiplica y divide. Listo. Claro, hasta acá. ¿Dudas con ese ejemplo del square? Es que aquí faltaba un pedacito. Sí, efectivamente, aquí me decía que tiene 3 métodos, que me faltaba este pedacito de acá abajo. Sí, tiene 3 métodos, en efecto. Este es un método, este es otro método y este es otro método. Ahí están los 3. Uno encargado de cambiar el color. ¿Retorna algo? No, no retorna nada. ¿Tiene un parámetro de entrada? Sí, vale acá. Tipo string. Segundo parámetro, muy buenas. Tengo otro método que se llama decrease size. ¿Qué significa decrease size? Decrementar tamaño. ¿Retorna algo? No, no retorna nada. Eso ya lo estábamos leyendo cuando estábamos haciendo uso de los objetos que traía Java, ¿cierto? Antes lo leíamos, ahora aquí lo definimos nosotros. ¿Listo? O sea, yo planifico mi ejercicio y digo, bueno, vamos a crear objetos de la clase Square. Entonces, cuando se cree el objeto, que tengamos la posibilidad de cambiar el color, decrementar el tamaño, incrementar el tamaño. Para el comportamiento de estos métodos no necesito retornar nada. Para la forma en que eso va a trabajar, necesito que me entreguen algunos datos de entrada. Para incrementar y decrementar tamaño, necesito un numerito. Uno va a representar el decremento, otro va a representar el incremento. Internamente hacemos la operación que sea necesaria. A la variable size, que es tamaño, ¿cierto? Utilizo este operador. ¿Qué significa esto? Ataque de guerra. Decremento, ¿cierto? Acumulación decremental. A esta misma variable decremental lo que hay en este otro argumento. Esto también, incremente. Que ahí dibujado de esa forma, eso parece un control de Nintendo, pero bueno. Claro, está ahí.
Fácil, ¿sí o no? Si yo voy a poner eso en práctica, entonces vamos a abrir NetBeans. Dalo ahí. Puede ir en el orden que usted quiera. La clase, el constructor y el método. Puede ir en el orden que quiera, pero la buena práctica me dice, siga ese orden. Ponga primero el constructor, porque es que de hecho es el primer método que se llama. Lo puede poner de último, sí, y da igual, es lo mismo. Pero para darle un poco más de estructura, un poco más de elegancia a mi código, póngalo primero. Listo. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto en Java. Finish. Voy a dejar todos los parámetros por defecto. Debería quitarle este create main class, ¿cierto? No necesito una clase principal porque igual la voy a borrar. No la creo. Sí la crea. Entonces más bien quitémosla porque yo voy a trabajar es con un formulario. Entonces voy a trabajar con un formulario. Por aquí lo voy a decir más bien new primero, JFrame for, ¿cierto? Ahí finish. Ahí sí. Ahí voy a hacer el diseño para recibir los parámetros. Quiero crear un objeto de la clase cuadrado. Y en cuadrado necesito unos datos, que son el tamaño, ¿cierto? Necesito el tamaño. Entonces aquí que el usuario pueda escribir el tamaño. Bueno, y por aquí un botoncito que diga asignar tamaño, ¿cierto? Quiero ver en qué tamaño estoy. Bueno, por acá. Digamos que esto va a ser tamaño actual. Entonces más o menos va a quedar algo de este estilo. Clic derecho, edit, tamaño actual. Y que este label me muestre ese tamaño actual. Entonces en un principio pongámoslo en 0. Y asignémosle un nombre respectivo a su variable. Pongámosle a esto lbl tamaño tan. Listo. Aquí quiero ver asignar tamaño. Y aquí vamos a recopilar esa información. En principio nada, porque el usuario será el que se encargue de darle contenido a esto. Cambiar, esto va a ser txt tan. Listo. Asignar o cambiar tamaño, ¿cierto? ¿Cómo? Sí. Y en este botón que diga asignar tamaño. Listo, es como el diseño básico que necesito, ¿cierto? Para empezar. Pero también necesito un par de botoncitos. Uno que me permita, para cómo está definido esto. Pasemos cómo está definido esto. Uno que me permita hacer uso de decrementar tamaño y otro que me permita hacer uso de incrementar tamaño, ¿cierto? Entonces un botoncito para incrementar y decrementar. Uno por aquí, otro por aquí y pongamos otro texto por acá. Esto va a ser incrementar tamaño, ¿cierto? Y este va a ser decrementar tamaño. Listo. Y que el usuario escriba la información acá. Entonces nada ahí para empezar. Dije nada. A esto necesito darle un nombre. Yo necesito extraer de aquí información. Entonces pongámosle txt nuevo. Listo. ¿Cierto? Ese sería el diseño a grandes rasgos, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, interesante. No voy a pelear con esto. Y cuando dé clic acá, se empiece a hacer uso de todo lo que corresponde al objeto, pero entonces tenemos que definir la clase que permite crear el objeto.
ese objeto, esa clase square no existe, ¿cierto? Si yo quisiera hacer lo que estaba planteando ahorita, new square, pues la sintaxis new está bien, el square pues todavía no existe, esa clase no existe, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que crearla, exactamente. ¿Cómo la creo? Fácil, vengo aquí al proyecto, new, Java class, póngale el nombre que usted necesite, square. Listo, finish. Listo. Aquí queda junto a mi formulario. Vamos bien. En general la sintaxis básica, public, class, square. Perfecto. Primero, vamos a definir los atributos, las variables, mejor. Las variables para esta clase. Necesito el tamaño. Lo he llamado size allá. Listo. Y necesito el... ¿qué? Color. Listo. Hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Veamos qué he hecho. Yo quiero que cuando se cargue el formulario, voy por aquí al formulario, eventos, apenas se abre esta ventanita, necesito crear un objeto de la clase, ahí sí, voy a llamar square. Ahí sí, ya no tengo ningún problema, square ya existe, el sistema lo ha reconocido, ¿cierto? Esta es la forma general de crear un objeto. Llame a la clase, dele el nombre que usted quiera al objeto y luego le decimos cuáles van a ser las características de ese objeto. Como no le puse ninguna, eso arrancan todo en nulo. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo diga, llame al objeto y diga punto, ¿qué tengo disponible? Dos propiedades, size y color. ¿Y por qué están ahí disponibles? Pues yo podría aquí asignarle un numerito y claro, funciona. ¿Funciona por qué? Porque es que si yo me devuelvo aquí a la clase, son públicas. ¿Y si fueran privadas? ¿Dónde colocó? Y si fueran privadas, a ver, me devuelvo aquí, vuelvo al código, vuelvo a invocar al objeto, punto. Ya no está. Faltaba, antes salían dos, ahora sale una. ¿Por qué? Pues porque es privada. Entonces, ¿quién va a poder hacer uso de size? Única y exclusivamente este contexto. O sea, solamente en esta área podré manipular a size. Nadie más lo puede hacer. Por fuera no se ve. ¿Listo? Ahorita vemos cómo mejoramos eso. Lo ideal es que todos los que sean propiedades sean privadas. Por ahora las voy a dejar públicas. Por ahora. Pero hay una mejor práctica para esto. ¿Listo? Por ahora son públicas. Listo. No te creo que puede ser aquí donde meto lo que es el private web. Yo lo hice en el evento en el que se carga el formulario. Entonces vuelve al diseño del formulario. ¿Diseño? Ahí, Sí. no, en el formulario. Vuelve. Fuera del botoncito. Aquí. Ahí. Es window. Yes, open it. Eso es. Listo. Bueno, otra cosa que puedo hacer también. Hasta aquí, claro, ¿sí o no? Fácil, van conmigo. Puedo decirle, voy a crear el objeto llamado C, que es una nueva instancia. Y cuando decimos instancia es fabríqueme el objeto de la clase Square. Se puede hacer así, en un renglón. O yo podría decirle por aquí, resérveme el espacio para C. Y después, más abajo, decir, ahora sí, ¿cómo está conformado C? Listo, C es una nueva instancia de Square. Puedo hacerlo así, puedo mandar esto aquí arribita, ya sabemos qué consecuencia tiene ponerlo ahí arriba, sí se puede, claro. Instanciarlo más abajo es válido. Listo. Defínalo acá. Aquí solamente estamos diciéndole cuál es su identidad. Y aquí le estamos diciendo es precisamente un objeto de la clase Square. ¿Listo? Bien. Ahora sigamos. Voy a definir el constructor. O sea, yo podría poner aquí sin ningún problema otro método. Public void increase size. Sí, se puede. Pero la práctica me dice, vean,
preferiblemente que el primer método que usted va a poner aquí sea el constructor. Entonces public no tiene nada a continuación, lo que lleva más bien es el mismo nombre de la clase. Exacto. Y si necesitamos parámetros de entrada, ahí lo ponemos. ¿Sí? Yo quiero inicializar el objeto, inmediatamente lo cree. Entonces aquí voy a poner sus parámetros de entrada. Necesito un valor entero que represente el tamaño. Y necesito un valor tipo string que represente el color. ¿Listo? Buenas noches. Bienvenido a bordo. ¿Por qué no te quedaste allá? Por aquí estuvo preguntando por vos. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con esos parámetros de entrada? Lo que usted quiera, lo que sea. Sume, resta, multiplique, divida, concatene, lo que sea. Pero usualmente el constructor está diseñado para que a las propiedades o a las variables que yo tenga definidas por acá, yo le inicialice algún valor. Entonces, para eso el parámetro de entrada, entrégueme esos parámetros de entrada y lléveselos a los respectivos llévelo a los respectivos parámetros, variables o propiedades de la clase. Listo, entonces ahí estoy inicializando los atributos, esa es la palabra, los atributos de mi clase. Listo. No, ya estoy hablando con programadores. Muy bien, ¿cierto? Podría poner más cosas aquí dentro de mi constructor. Sí, claro. Incluso podría crear un mensaje. Porque, bueno. ¿Por qué me está asignando aquí una estática? Pero es que me pusiste punto y coma al final del método. En vez de punto y coma debería ir llave. Ahí donde estás parado, cerca. Quítale static y quítale al punto y coma. Y quítale static. Y pon llaves. Ahora sí, cierra llave. Ahí sí, ¿cierto? Entonces yo voy a mostrar un show. Digamos de bien. Punto show, no sé qué vainas. Show messages. ¿Sabes si no hay cómo decirle a quién pertenece este cuadro de mensaje? Porque es una clase. ¿Dónde están las clases? Están por encima de todo. Listo. ¿Y qué va a mostrar? Pues muestre lo que quiera. Objeto creado. Entonces en el constructor vale todo. Pero lo normal, inicialice sus variables, inicialice sus atributos. Listo. Si necesita más parámetros, ubíquelos ahí. No necesita ninguno, no hay problema. Déjelo en blanco. Se puede. Listo. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué va a pasar cuando yo cree un nuevo objeto de la clase Square? Ahí me saca error. ¿Por qué? El constructor de la clase no tiene los tipos. Mejor dicho, me está diciendo, esto es requerido. ¿Qué requiero? Un entero y un string. ¿Y el que dice? Vea, ¿yo qué encontré? Nada, no encontré argumentos. Razón, vea, es que él me explica esto con pelos y señales. ¿Por qué me está dando este error? Porque requiero tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo no encontré nada. La lista de argumentos actuales difiere en cantidad. Difiere en cantidad. Y hemos dicho, tiene que coincidir en cantidad, en orden, en tipo. Cantidad, hay dos. Entonces entrégueme esos dos cuando llame al constructor. ¿Listo? Entonces, si yo hago esto aquí, debo ponerle dos parámetros, un numerito y un color. Yo no, me falta en el formulario poner el lugar donde pueda poner el color, ¿cierto? Pero bueno, aquí porque me está dando error. Yo le cambié el nombrecito a esto por ese minúscula. Listo, claro. Entonces, ¿cómo invoco yo al constructor? Cuando yo digo new, estoy invocando al constructor. Entonces, ¿qué hace? Pues va a la clase
busca el constructor y empieza a leer el código de ahí para adelante, ¿cierto? Entonces, si yo ejecuto esto, en este momento debería haber un show message, debería haber un message dialog que me diga objeto creado. ¿Ah? Pero esos datos de entrada 5 y Sí los toma. No le estoy mostrando, pero sí los toma. Sí los toma. Listo, aún no los he involucrado en nada, pero sí los toma. Probemos a ejecutar esto. Clase principal es esa, ok. Por cierto, no sé dónde están los botoncitos de acá, pero bueno. Claro, inmediatamente carga el formulario, estoy creando el objeto. Y yo dentro del constructor le digo al sistema, muéstrame la ventanita. Ah, vamos bien, ¿sí o no? Listo, entonces el objeto ya existe. Ahora, ¿qué falta? Asignar tamaño. Bueno, entonces según esto, por aquí tenemos un método que se llama... No tengo nada para asignar tamaño, más bien tengo algo para cambiar el color. Entonces, en realidad esto es asignar tamaño, asignar color, o cambiar color mejor. Cambiar color. Y pongámosle el color actual. Y esto es asignar color. Listo, ya lo sé. Vamos bien. Entonces, según esto, ya tengo el constructor. Veamos los métodos. Uno permite cambiar color. El otro permite decrementar tamaño. El otro permite incrementar tamaño. Listo, pues copia y pegue más bien. Sí, se puede. Entonces, aquí en la clase, después del constructor, que esta era, vamos a crear un nuevo método llamado changeColor. El parámetro es newColor y voy a modificar la variable color. Listo. Bien. Hablemos esto un poquito. Quieto. Ahí sí, perfecto. Entonces, si voy a tener el método changeColor, tengo que definirle un parámetro de entrada. Vamos acá. ¿Cuándo voy a invocar yo al método changeColor? Cuando le den clic al botón asignar color, ¿cierto? Vamos acá. Ahí. Por eso puse en la parte exterior al objeto C, para poder hacer uso de él en todo el código. Estoy haciendo uso de él en el momento en que se carga la ventana. Voy a hacer uso de él en el momento que le dan clic a un botoncito. Acá. No le puse nombre. Entonces debería ser btn color. Mejor. En el momento en el que se ejecuta un clic en el botón btn color, pasará algo. ¿Qué va a pasar? Que de mi objeto C yo voy a llamar, y vean, esto es lo que estábamos leyendo antes. Voy a invocar al método changeColor. ¿Cuántos parámetros de entrada tiene? Uno, llamado newColor. ¿Qué tipo es? String. ¿Devuelve algo? No, eso ya lo sabíamos leer. La cuestión es que ahora estamos parados detrás. Hemos definido todo eso. Yo puedo cambiar eso. Si pongo aquí, en vez de void, voy a decir int. Entonces, ¿qué significa? Que ese método retorna un dato tipo entero. Ahora, ahí me va a sacar un error. Missing return statement. Traducción, por favor. Falta la instrucción de retorno, ¿cierto? Falta la instrucción de retorno. Si yo aquí pongo un tipo de dato, el que sea, ahí cabe un int, ahí cabe un double, ahí cabe un string, ahí cabe lo que usted quiera, lo que usted necesite retornar. Después hablamos de static. Puede ser un método, puede ser una propiedad, puede ser una variable. ¿Listo? Ahora yo quiero retornar entero. O sea, yo digo que necesito hacer algún cálculo y voy a entregar el resultado final. Cuando yo digo aquí un tipo de dato, voy a retornar un valor. ¿Cuál? Ese tipo de valor. Entonces debe existir en alguna parte del código, normalmente al final, debe estar al final, algo. Un numerito. Claro, es entero. O una variable que tenga un valor entero.
¿Listo? Entonces, si yo vuelvo a invocar aquí al método change color, ahí está el cambio. Sí, sigue solicitándome un parámetro llamado new color tipo string, pero ¿qué retorna? Retorna un entero. ¿Listo? Entonces ya estoy detrás planificando el ejercicio. Yo soy el que está indicando cómo se llama el método, qué parámetros de entrada tiene, cuál es el tipo de dato de cada parámetro y qué retorna. ¿Listo? Hay cosas que están por defecto, sí, claro, esto yo no lo puedo manipular, no retorna nada, retorna un string, pero lo mío sí lo puedo cambiar. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ese era el ejemplo ilustrativo. No necesito retornar nada, simplemente cámbiame eso, ya no necesito un retorno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, cuando le den clic al botón, lo que yo voy a hacer es invocar al método changeColor. Necesito un parámetro de entrada. Parámetro de entrada es lo que yo reciba por allá en txt, ya me olvidó. Aquí lo recupero todo. En el txt nuevo, si no estoy mal, sí. Y particularmente en la propiedad text, ¿sí o no? Obtenga el texto y mándemelo al método changeColor. Para ver el resultado, entonces, ¿qué debo hacer? Pues entregarle por allá algo que habíamos llamado LBL, no me acuerdo. Tan, era tan. Voy a definirle un texto, setText. ¿De dónde viene ese setText? Del objeto. Y el objeto tiene una propiedad que se llama color. ¿Que retorna qué? Un string. Retorna un string. ¿Listo? Entonces, arranque. Sí, ¿Dónde me perdí? Listo, entonces aquí, volvamos. Aquí yo quiero mostrar el color actual. Que estaba pensando en otra cosa, le puse un nombre que no era, pero ese es el LBL tan. Me va a mostrar el color actual de mi objeto. ¿Listo? Entonces, cuando yo le dé clic a este botoncito, yo quiero que me traiga ese color actual acá, que lo puedo cambiar acá constantemente. Lo asigno, lo muestro. Lo asigno, lo muestro. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, vean, ese LBL tan, yo pongo el dis para que él me saque la lista, que se me olvidan los nombres de las variables. Al objeto le voy a definir un texto, setText. ¿Cuál? Lo que contiene el objeto en su propiedad, color. Porque es que change color, yo me devuelvo, ¿a quién está manipulando? A color. Y eso es lo que yo estoy mostrando. ¿Listo? Probémoslo. Objeto creado, bueno. Entonces le voy a poner rojo, asígnelo. Uy, no lo trajo. Voy a ponerle verde. Algo falla porque no se ve nada acá. Ah, listo, entonces pongámoslo en españolete, pues. Algo falla. Veamos qué comportamiento tiene esto. Cuando le dan clic al botón, llamo el método txt nuevo. Veamos, txt nuevo si es este. No, txt nuevo es este de abajo, con razón. Entonces, pila, ¿dónde veo el nombre del objeto? Pues acá. Este objeto se llama txt tan. Ese es el error. Que yo estaba pretendiendo tomar la información de acá, de ahí, de ese text field, pero ¿cómo me llamo? Txt tan. Y en el código yo ya me fui a otro txt. Yo ya me fui a txt nuevo. No. Es txt tan. Listo. Toma 3. Crea objeto creado, ponerle un colorcito, lo asigno, lo muestro. Lo voy a cambiar. Lo asigno, lo muestro. QWiner, bienvenido a bordo. ¿Funciona? ¿Sí o no? Ah, perfecto. Aquí es lo que el usuario digita, pero aquí es lo que hemos recuperado del objeto. Invocamos al método changeColor, le entregamos lo que el usuario escribe, que es ese gray en este caso, y luego recuperamos lo que está en la propiedad color. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Está grabando la clase,
La propiedad, ¿qué? En ese protocolo, esa es la propiedad, pues para hablar de la clase. Sí, de la clase. De la clase. Listo, muy bien. Ahora me falta esto de incrementar tamaño, decrementar tamaño. Bueno. Entonces en el diseño me falta mostrar precisamente en qué tamaño voy. Necesito algo como esto. Con este, copy y pegue, y va por este ladito. Entonces ahora sí, no es color actual, es tamaño. Tamaño actual, esto sí puede ser un 0, pero me conviene mucho cambiarle el nombre a esto para que sea, este puede ser LBL tama, vale, tama. Hecho. Vamos a decirle en el momento que se crea el objeto, arranque con un tamaño. Aquí yo le he hecho, aquí ya lo hicimos. Pero ¿por qué no me trajo el rojo desde el principio? Ah, ya sé por qué. ¿Por qué no te trajo el rojo? Porque no se lo he dicho. No se lo he dicho. Es más, ¿qué saben qué me falta? Me falta esto. Este sobra. Entonces con el cambio le estoy diciendo al LBL tan, muéstreme el color actual del objeto que arranca rojo. Veamos si eso es cierto. Véalo acá. No he escrito nada, pero ya existe un color. Sí, claro, porque yo lo definí en el constructor, ¿cierto? Y a medida que yo vaya cambiando el color, pues lo asigna al objeto y yo lo recupero, ¿cierto? Perfecto. Tamaño actual, venga, vamos a decirle que nos muestre el tamaño actual, que arriesgue que es S5. Muéstreme S5. Eso está por allá en el LBL, que llama parecido a este, que es el tama. Le voy a definir el texto que va a tener. Y eso es, de mi objeto, tráigame el size, tamaño. No tengo un pequeño problema. ¿Qué tipo de dato es este? Entero. Y el sí es string, que es otra cosa, ¿cierto? Entonces me toca transformar este tipo de datos de entero a string. ¿Cómo lo hago? Voy a llamar, necesito un string. Entonces llamo a la clase string y luego le voy a decir value of, eso es un entero. Y es este objetico que está acá, esta propiedad de este objeto, ¿cierto? Ahí sí. Entonces vuelve y juega. Arranque. Objeto, cuando apenas arranca no hay nada. No hay nada. Él no ha terminado de crear objeto. ¿Cuándo lo termina de crear? Cuando yo lo de aceptar, ¿cierto? Aceptar, hágalo ahí. Entonces él me dice, el color actual es red y el tamaño actual es 5, por supuesto. Los parámetros de entrada de mi constructor. Listo, genial. Si yo asigno un color, lo toma, yo lo recupero y lo muestro. Ahora yo espero que si escribo un 10 y le dé clic al botón incrementar, aquí aparezca un 15. Y si le doy decrementar, 0. un 0. Esto no debería bajar de 0, ¿cierto? Si pusieron 3, al darle incrementar debería salir 8. Si le pongo un 6 y decrementa. ¿Si le pongo un qué? Un 6 y decrementa. Si le digo un 6 y decrementa, legalmente hablando debería dar menos 1. Pero ahorita vamos a validar eso para que no nos dé nada por debajo de 0. Listo, es más, esa va a ser la tarea de ustedes. Fácil, esto está sencillo. Entonces, ahora mi misión es que aquí esto se llama txt nuevo. Listo. En lo que se digita en txt nuevo, al darle clic al botón incrementar, que no le puse nombre. Este muchacho, si no. btn incrementar. Listo. Que cuando le den clic al botón incrementar, sume. ¿Quién está encargado de sumar acá? Pues la clase ya tiene eso definido. No tiene definido. Vamos a definirlo. Necesito el método público, no retorna nada, que se va a llamar increase size.
necesito un parámetro de entrada. Tengo la finalidad de incrementar el tamaño, sí, pero entonces ¿en cuánto? En un parámetro de entrada llamado, no sé, S. Abro y cierro llaves, ahí está definido el bloque. ¿Qué voy a hacer? Sencillamente a este atributo size voy a realizarle un incremento. Incremento es esto. ¿En qué tanto? En S. Listo. Simple. Entonces vuelvo acá, ahora sí, al objeto C yo voy a invocar al método increase size. Parámetros de entrada, 1, tipo entero. ¿Devuelve algo? No. Void, listo. ¿Cuál va a ser el parámetro de entrada? Lo que yo recibo en el txt, ese sí es el nuevo. Punto set, no, get text. Dije text. Listo. ¿Sí o no? El txt nuevo es... ¿O se lo llamó así? Sí, yo lo llamé así. Yo no le puse los nombres más adecuados del mundo, es cierto. Pero bueno, es este. ¿Sí o no? Listo. Por eso txt nuevo. Bueno, pero el mismo problema de siempre. Él recibe un string. No, espera. Él recibe un entero y esto es un string. Ahora sí es al revés. Ahora sí. Yo necesito convertir a entero esto que estoy recibiendo acá. Ahí sí es el parse. Increase. Y además, cada vez que le dé clic al botón, necesito conocer el tamaño actual. Desde ese objeto C, quiero ver tamaño. Entonces, ¿dónde va a mostrar eso? Eso lo va a mostrar es en el... acá. Está esta misma cosa. ¿Sí o no? Probémoslo. Objeto creado, arranca con un tamaño de 5, el color inicial es rojo, además el color ahí. Si yo le digito un 5, incrementar tamaño, wow. Ahora un 5, un 20, funciona, ¿sí o no? Ahora su tarea va a ser programar el botón de incrementar tamaño, con el único aditivo de que el tamaño actual nunca baje de 0. Porque es que si yo escribo esto, 50, si yo le diera de incrementar tamaño, aritméticamente debería dar menos 27. No puede bajar de 0. Listo. Entonces yo les voy a compartir este proyecto y ustedes lo completan. Listo.